cantantes que ha dado Iberoamérica. Laura Pausini, una superestrella mundial, a nivel mundial. Ajá. A mí me encanta el talento de Laura Pausini. Definitivo. Entonces, cantante italiana, canta también en español y se ha conocido en toda América Latina, ¿verdad? Okay. Y tiene, ¿verdad? Como ese ángel tan bonito. Ella tiene un delivery bien nice. Hizo una expresión, y yo realmente no sé si estas expresiones son viejas, probablemente son de hace algún tiempo. Pero lo importante es que me topé con ellas y quise compartirlas con ustedes y con el público. A ver qué les parece este tema. Ella declara lo siguiente, dice: hace 2 años fui nominada a los Grammys Latinos. Llamé a mi disquera y me dijeron: con la edad que tienes y la música que funciona ahora. ¿Cómo? Así le dijeron. Con la edad que tú tienes, Laura, rayo. y la música que funciona ahora, Ajá. creemos que no ganarás. Ajá. No vamos a pagar el viaje, olvídalo. Me sorprendió tanto que llegué a las lágrimas. Mis padres me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas. Y si no ganaba, al menos me quedaría con ese recuerdo. Exacto. Gané. ¡Ganó! ¡Yeah! Y no he vuelto a hablar con mi disquera en Italia. Ahora me enviaron flores por el Globo de Oro. Y se las regresé. Perdón. Le regresó las flores. Se las regresó. Las flores. ¿Por qué estás tan contento? Celebrando, pues claro, porque eso es lo que, porque es que eso es lo que hay que hacer. Sí. O sea, a tu edad, en serio. O sea, para empezar, en el arranque fue insultarla. O sea, le dijeron: estás vieja. Ya estás vieja para vieja, eso, de estar ganando cosa premios. que no es así. Claro cosa que no es así. Hemos visto personas mayores que ella ganan premios. Lo otro fue con esa música. Con esa O música. sea, con ese tipo de música, tú sabes, eso no va a funcionar. Creemos que no vas a ganar. ¿Dónde vamos a pagar el pasaje? O sea, pero cuando era más joven sí creemos en ti. Ajá. Cuando la música estaba más pegada sí creemos en ti. Pide lo que quieras por esa boca. El mundo es así de cruel. Ajá, y Que sobre sí todo es cruel. Vales cuando produces Claro. mucho billete, cuando dejas de producir mucho billete ya no eres valioso. Pero estaban ciegos esa gente de esa disquera, o sea, Totalmente. tienen a Laura Pausini en las manos, o sea. No, y el hecho de haber sido nominada, pues significa Claro. que está viva, o sea, que no es como tú dices, porque esta gente no nomina a aquel que no ha calado con su música. Claro. O sea, y La mera nominación ya él acreditaba de estar vigente. Ya te pone adelante como disquera. Claro. Claro. Seguro que sí. Y Oye, qué esa- poca fe tuvieron. Esa chica, las canciones que canta las pega, Seguro ¿sabes? que sí. Las canciones que tira las pega. Y a nivel mundial. Es muy querida a nivel mundial. O sea, fue subestimada por su propia disquera. Y eso me llegan unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha sucedido algo así? ¿Te identificas con Laura Pausini? ¿De qué forma? ¿Alguna vez tú has tenido de frente un proyecto en el que creyó alguien por un tiempo y de pronto te dijo: nada, Sí. no creo no vas para adelante con eso, dale tú? Y diste el palo. Y diste el palo. Y no necesitaste el apoyo de quien tú creías que era importante en su momento, ¿no? Yo creo que la gente subestima a otros todo el tiempo. Sí. Posiblemente en algún momento de la vida nosotros también lo hayamos hecho, a nivel consciente o inconsciente. Sí. Pero no es menos cierto que aquel que se mantiene creyendo en él o en ella y en el depósito de Dios y en el talento que Dios le dio, lo va a hacer brillar, ¿verdad? Porque si hay algo espectacular de las cosas que Dios hace con nosotros es que los dones y talentos que nos dio, cuando nosotros no nos subestimamos, Exacto. porque a veces eso es lo peor que puede pasar. Que Laura Pausini haya sido subestimada por su disquera en un momento dado, ¿verdad? Que abre este tema, tremendo error para la disquera. Problema hubiese sido que ella misma Se descualificara. se descualificara. Sí. Y hay gente que comete ese error, que también se descualifica, máxime cuando otro lo descualifica. O sea, tú me das poco valor, entonces yo digo, pues entonces yo no valgo tanto. Hay gente que le pasa eso. Sí. Así que en ese sentido, aunque estamos celebrando que finalmente, ¿verdad? No estamos celebrando a Laura Pausini per se como artista, estamos celebrando el hecho de que cuando alguien te subestima, por lo menos, ¿verdad? Como yo lo veo, Sí. que tú sigas confiando y que te impongas a fin de cuentas y que los que te juzgaron fueron los que se equivocaron. Yo creo que demasiada gente
subestima a otros y pierden de haber tenido en el equipo de trabajo gente extraordinaria. Claro, gente que extienda y aporte. Yo no soy fanática, pero fanática de la música de ella, pero sé que tiene un estilo particular, muy diferente su estilo. Y entonces la razón por la que aplaudo es, muchachos, porque en algún momento dado todos hemos sido subestimados. En algún momento dado. Claro. Y hay gente que lo hace hasta inconsciente y no te ven. Y tú estás ahí, no te ven. Y eso duele. Hay una parte donde ella dice, lloré. Porque no hay nada que duela más que tú saber que tú tienes un potencial, que tú tienes una capacidad, unos dones, y no los ven. Sí. Entonces ven otros, o quizás porque te ven pasada de tiempo, pasada de moda, pasada de edad. Yo creo que resulta ser más doloroso para una mujer que la vean pasada de edad. No me cualificas para esta posición porque te pasaste ya de la edad o porque lo que aportas está fuera de moda. ¿No es mejor sentarse y decir, vamos a rediseñarnos? ¿No es más fácil decir, vamos a aplaudirte allí, te vamos a apoyar y de paso aprovechamos y nos reunimos y nos rediseñamos si hay que hacerlo? ¿Estuvo mal que devolviera el ramo de flores? ¿O estuvo bien, mejor dicho? No sé, pero lo que ellos debieron haber enviado fueron disculpas, no flores. Exacto. Claro, pero con las flores una disculpa. También. Sí. Michael Jordan cuando fue exaltado al Salón de la Fama. Yo creo que ahí llegaron, yo estoy de acuerdo con eso. Si vas a enviar flores, discúlpate con ellas. Y que las flores sean la muestra de tu disculpa. Claro. Sí. Michael Jordan cuando fue exaltado al Salón de la Fama le dedicó el premio a los que los rechazaron. Dedico este premio a los que me sacaron del equipo. Bueno, públicamente. Y un buen momento para descualificar. Públicamente. Fíjate, un buen momento para descualificar a la disquera, ¿no? Muy bien, ella pudo haber dicho, nos vemos, ustedes se quedaron atrás en esto, se quedaron, ¿sabes? Exacto. Se quedaron atrás, están viejos, ustedes están viejos para esto. ¿Tú piensas que no debió devolver las flores? Es que yo pienso lo siguiente, yo pienso que cuando finalmente Dios te exalta y obtienes lo que nadie pensó que podías obtener, obviamente diriges eso, estoy hablando desde el punto de vista de un creyente. Sí, claro. Diriges el momento para darle la gloria a Dios, pero me parece que el peor desprecio para el que te subestimó no es estrujarle nada en la cara, sino mantenerte en la celebración de lo que Dios te permitió alcanzar. Yo creo que los que subestiman, el peor desprecio que pueden recibir es ser ignorados totalmente. Y no necesariamente tú estrujarle. No estoy criticando a Jordan, que tú acabas de decir lo que hizo. No, es que me río por algo que a mí me pasó, les voy a contar. Porque no sé, saca a relucir de ti también un área media vengativa, media inmadura, podría decir, de que, pensaste que no llegaba y fulanito, quiero que sepas que mira dónde estoy. O sea, no le prestes atención al que te subestimó. Pero a la misma vez es una forma de decir, no me vas a comprar con flores. No me vas a comprar con unas flores. Sí. Cuando yo estaba en segundo grado, a mí un nene me mandó una pesetita, jamás se me olvida. Juan, es que las mujeres no son de ahí salió la pesetita voladora. Rayo, Raima, en serio. Una pesetita en una cartita y me decía que si quería ser su novia, que me quedara con la pesetita, y porque le dije que no, me pidió la pesetita de vuelta. No, pero no te preocupes porque tal vez conoces a la futura novia que era un anillo de 10,000 pesos y también se lo pidió atrás. No es cuestión del corazón de él, no del... Pero te pidió la pesetita porque era de escuela intermedia. A mí a los 35 años me dijo, el anillo de 20,000 billetes, dámelo para acá. Escuela elemental, segundo grado. Entonces yo dije, ¿Qué hiciste? Yo lo mismo que haría con Laura, de toma la peseta, yo no me iba a quedar con esa peseta. Ay, no quiero sonar rebelde, pero es como una manera de, mira, dijo que no, pero se quedó con las flores. Es que tenía que venir acompañado con una disculpa a la tarjeta. Bueno, es que la pedí. La mujer. Sí, le gusta el pique y el azúcar. Exacto. Sí. Ay. Yo creo que dentro de la historia podemos aprender muchas cosas interesantes. Claro. Una de ellas, obviamente, es no subestimar a nadie. Exacto. Yo he tratado de vivir mi vida de esa manera, no subestimar a nadie. Siempre reconozco que la persona que menos tú piensas que puede lograr algo tremendo,
el menos que tú piensas, el más que tú subestimes o la más que subestimes puede dar una buena tarea de decir, wow, fue quien lo logró. Y tal vez te perdiste de ser el promotor o la promotora de esa persona. Yo prefiero ayudar a alguien que casi nadie le ve posibilidades, o he alambrado mi mente desde joven para eso, porque si finalmente lo hace, tú dices, caramba, tuve un detallito ahí. O sea, aunque la persona nunca te lo reconozca, tienes un detalle de que tú auspiciaste a la persona, sea porque le diste una oportunidad directamente en tu empresa o en la iglesia, en el contexto del ministerio. Es mejor tener el premio de haber sido alguien que ayudó a que otro u otra despuntara, que ser alguien que subestimó y hasta puso el pie para que se cayera y finalmente la persona lo logró. Debemos estar en el lado de los que ayudan, de los que promueven, de los que ven algo valioso en alguien. Sí. ¿Cómo se sienten las mujeres con el tema? O sea, ¿cómo evalúan y de qué forma se identifican, ¿verdad? Con lo que estamos hablando que le pasó. ¿Cuál fue la parte que hizo Laura que más le gustó? Sí. Bueno, abre las líneas. Abre las líneas. 787-993-9700 está disponible. Vamos con la chica. Adelante, buen día. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Buen día. Sí, buen día. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Ok, sí, yo tengo pues una experiencia con un líder en una iglesia, ¿verdad? Hace muchos años, pero esas cositas a veces, ¿verdad? Como que marcan y pues yo tenía un proyecto, o tengo un proyecto de hace muchos años que el Señor puso en mis manos, que es un devocional, ¿verdad? Y pues un día bien contenta, esta persona me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y de momento yo le explico, ¿no? Y le digo, pues estoy haciendo un proyecto, y fue como una punzada, una lanza a mi corazón, porque fue tan despectivo que me señaló y me dijo, tú, pero fue un tú tan así como que wow, ¿cómo que tú? Y llevo años haciendo, no lo he podido, ya está terminado, lo único es que por la pandemia pues no he podido llegar a Santo Domingo, que es donde me va a ayudar a imprimirlo. Y ese fue un sueño que sé que fue del corazón de Dios, porque ha ministrado muchas personas sin haberse publicado, y sé que en su momento a través de correo, de alguna manera, eso se va a hacer porque la ayuda pues ya está, las personas que lo van a imprimir y todo, pero yo no he podido viajar a Santo Domingo para concluirlo. Así que nada, les pido oración por eso. Amén, porque es algo que llevo haciendo hace 20 años. Y sé que es con fotos de Puerto Rico. Muy bien. Devocional. Y con lo que Dios puso en mi corazón para yo escribir y con textos bíblicos. Pues mira, te voy a decir algo. Que te voy a dar la entrevista para que lo presentes al país si lo terminas este año. Donde primero tú vas a ir a hablar de que lo terminaste es aquí en Ruta. Aleluya. ¿Aceptas el reto? Claro que lo acepto. Ay, se emocionó, qué linda. Fernán sabe quién soy, es Ibe Gregory. Así que, claro, y Moraima. Así que nada, yo sé que sí, que lo voy a terminar y wow, ustedes son los primeros que voy a llamar. Por favor. Abrazos, mi amor, éxito. Bueno, un abrazo grande. Eso es. ¿Verdad, sí creemos en ese proyecto, ¿ok? Nosotros sí creemos. Te voy a decir algo, hay gente que de este tipo de dinámica no se recupera. Sí, claro que no. O sea, hay gente que hubiera dicho ahí mismo, olvídate, yo no voy a seguir cantando. Sí. Exacto. Esto se acabó aquí. Ajá. Porque le dijo tú. Ajá. De manera efectiva. Pero fue tú sabes, tú tienes la capacidad. Ese tú, en ese tono, dice tantas Fernanda, cosas. ¿te acuerdas cuando tú me dijiste eso? Que yo empecé a cantar aquí. Ahora, tú sabes, como la vamos a entrevistar aquí, que ella no haga como Laura Pausini. Que de ya nueva vida, a presentarlo, que mantenga ese corazón lindo, puro. Yo pensaba a veces que Amore me insiste en cantar, pero es por molestar. Sí, es por molestar, que trata de cantar. Molestar no. Yo he llegado a pensar eso. Sí. Hace 10 años que está hablando de eso.
Vamos con otra Vamos a la pareja. próxima. Adelante, buen día. Bueno, buenos días, estoy al aire. Sí, sí, estás en el aire. Sí, no soy fémina, pero quiero añadir un comentario. Los del Río, cuando pegaron la Macarena, eran Sí. bien viejos y dieron un palo. Así que yo creo que no se puede subestimar a nadie. Ujú. Dios les bendiga. Tremendo. Sí. Se hicieron multimillonarios con una canción, esa gente. Wow. Sí. Wow. Hola, buen día. Sí, buen día. aire, por favor. Fuera del aire. Fuera del aire, mi amor. 993-9706, cuando es fuera del aire. Ahí está. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Qué te pareció la historia de Laura Pausini? Yo me identifico mucho con ella. Actualmente tengo 61 años. Hace 3 años atrás, no me voy a identificar porque si no van a saber dónde trabajaba. A los 58 años, pues me hacen un traslado a un departamento. Cuando llego allí, la jefa, la directora, pues como que empezó a rechazarme. Y como que ella pensaba que yo no podía darle el grado para lo que ella quería. Entonces, ¿qué pasa? Me asignaron supervisores pero bien difíciles, porque yo tenía pues un puesto administrativo de gerente. Entonces me asignaron las áreas más malas que estaban en ese departamento. Y se reían de mí y yo los escuchaba. Porque yo los escuchaba cuando le decían a los otros gerentes, no te preocupes que a ella le dimos lo más malo. Wow. Yo pues mira, yo decía, Señor, o sea, tú me trajiste aquí, tú eres el que vas a obrar. Y para la gloria de Dios, esos departamentos que eran los más malos que estaban, Aleluya. todo el tiempo que yo estuve a cargo de ellos, Ujú. el porciento de calidad y de cumplimiento siempre fue no menos de un 95%. Oye, para allá. Wow. Mira eso. Tremenda. Ellos, sí, cuando vieron eso, pues ya usted sabe que siguieron asignándome proyectos Claro. en la compañía y yo pues seguí cumpliendo. Cuando decidí retirarme, ya yo tengo pues 61 años, decidí retirarme, pues entonces ahí entonces fue que no me dijeron, mira, lo hiciste bien, porque nunca me lo dijeron. Simplemente, pues me dijeron que les daba pena que yo me fuera. Pero, como dice Juan Carlos, yo estoy en la línea de Juan Carlos, y es que, pues uno, en mi vieja criatura, yo hubiese querido las flores. Yo las cojo, las rompo, las tiro en el piso y le envío una foto. Ay, Dios mío, le envío una foto. Y le envío una foto para que vea dónde están las flores. Pero como yo soy una persona que ahora Ay, le Señor. sirvo al Señor, Exacto. pues simplemente yo lo que hago No tira la es foto. orar por esas personas. Y Ajá. dejarlo Ok, que el ok. Señor pues obre en ellos y en su tiempo, pues, ellos recibirán su recompensa. Pero Lo peor Pero- lo convertiste en lo mejor. Ajá. yo pasé por eso. Muy Por bien. eso. Bendito. Ahora, dijiste algo desde el principio, me encomendaron esta tarea difícil, ella escuchó que se burlaban y dijo, Señor, ayúdame a bregar con esto. La Biblia dice que Dios honra a quienes lo honran. Amén. ¿Ok? Ella honró a Dios desde el arranque de ese reto y de esa tarea que le dieron. Y el Señor terminó honrándola a ella, cambiando el peor sitio en un 95% de cumplimiento y efectividad de la compañía. Bueno, Qué poderoso. Buen tema este, ¿eh? Y qué bueno que no le dijiste, chúpate esa, lo que te mando la otra. Ahí te dejo esa. Sí. Moraima lo hubiese hecho. Moraima, tú me has sorprendido hoy. Moraima tiene un alambre de púa ahí Mira, en ya ese yo tengo corazón. una aquí en las manos para devolverla ya mismo. Mora, hay que arrancarse alambre de púa ya.